Buenas tardes, mi nombre es Ángela Parra y en este video voy a exponer el modelo de desarrollo dominante, cómo está influenciado en los hitos históricos de nuestra humanidad y por último las consecuencias que este modelo ha traído a nuestras sociedades actuales. El modelo de desarrollo dominante tiene sus inicios en el siglo XVI, cuando el mundo se divide entre metrópolis y colonias, que separa las sociedades civilizadas de las bárbaras. Continúa en el siglo XIX y XX con el imperialismo y luego con el neoliberalismo económico, que es básicamente los mercados capitalistas. Ya en el siglo XX y XXI empieza a entenderse la idea liberal de desarrollo, que es lo mismo que una ideología que oculta propósito de dominación de las potencias capitalistas sobre los países periféricos. Eh, Esta idea o las bases de esta idea se encuentran en todo el proceso económico de la humanidad, pero ya es en el siglo XXI y en el XX con la explosión de la hegemonía de la globalización que se entiende más esta idea. En este momento el bienestar es igual a la suma progresiva de capitales, es decir, solo las personas que más capitales tienen, más dinero tienen, son más felices y están mejor. Sigue habiendo saqueo de recursos naturales y con ello continúa el proceso, digamos, de industrialización, porque es de estos países ricos naturalmente que sacan todos los recursos para seguir realizando toda esta productividad de elementos que se venden mucho más económicos en el norte y en el sur mucho más costosos por nuestra misma moneda que es insignificante al lado, digamos, de el dólar y el euro. Los dos hitos históricos más relevantes en este asunto son la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, al ser finalizada, los vencedores realizan el Tratado de Versalles. Que es el Tratado de Versalles? La repartición de las colonias o lugares que no son tan relevantes para las potencias de la época, como son lugares de América Latina y África. Entonces los vencedores se reparten estas colonias para seguir saqueando mano de obra, recursos naturales y obviamente es un momento muy importante en este modelo de desarrollo dominante porque se sigue viendo esa dominación por parte de las superpotencias que además por medio de la oratoria siguen dejando a los países de América Latina y África sometidos para seguir saqueando todas las riquezas que hay en estos lugares. Ya es en la Segunda Guerra Mundial, que para cuando finaliza en 1945, y finaliza con ello la hegemonía europea en el mundo y la Unión Soviética y Estados Unidos se convierten en las superpotencias porque son dos bloques socioeconómicos y militares importantísimos para ese momento. Ya en 1949, el presidente Truman hace un discurso en el cual empieza una nueva etapa del desarrollo, porque claro, después de la Segunda Guerra Mundial, toda la destrucción que hubo, se necesitan muchas nuevas cosas para renovar estas ciudades, por ejemplo, en Alemania. Eh, con el presidente Truman inicia el término dicotomía, que es uno de los términos más importantes para entender cómo los países desarrollados o primermundistas ejercen su poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque todo se divide en estas dicotomías que son dos términos completamente diferentes, pero que se necesita un término necesita el otro, por ejemplo, el bien y el mal. Asimismo, como lo decía anteriormente en el video, existen las sociedades desarrolladas y las salvajes. Entonces, Europa, Estados Unidos y Rusia
como ahora se llama, eran los lugares que más desarrollo tenían y los que, claro, por medio de todo su poder, nos sometían cada vez más. ¿Cuáles son las consecuencias de este continuo desarrollo de este modelo dominante? Que casi estamos extinguiendo nuestros recursos naturales porque todo se lo estamos vendiendo a la industrialización y al capitalismo. Entonces ya va a haber un momento en el que no va a servir el dinero porque no vamos a tener con qué vivir, no vamos a tener aire ni agua. Entonces ese es el problema más grave. Además que el capitalismo solo sirve para segregar más a los países pobres de los países ricos. Cada vez Europa, Estados Unidos, los países desarrollados son más ricos y nos venden la idea de que nosotros estamos subdesarrollados, casi llegando al desarrollo, pero no es una idea para que no nos desesperemos, digamos, como un pueblo pobre y entonces literalmente seguimos siendo un país no desarrollado, países no desarrollados que simplemente dejan saquear los recursos naturales para seguir este proceso productivo. Entonces esa es las más graves consecuencias son esas. La segregación entre países ricos y países pobres, entre más personas mueren en los países pobres, más personas mueren de hambre, de sed y ya la casi extinción de los recursos naturales que se está viendo desde el siglo XVI que empieza este modelo que lo único que ha hecho es acabar con nuestro planeta. Para concluir, de la abuela Grillo es el reflejo de lo que estamos haciendo con nuestros recursos. La abuela Grillo simboliza perfectamente el recurso natural como lo es el agua y también simboliza mucho el video nuestros dirigentes políticos porque son ellos los que están vendiendo nuestros recursos naturales a otras personas. Entonces el video muestra cómo es nuestra falta de o nuestro desinterés por nuestros recursos naturales y se ve claramente en el video que después toda la población donde vivía la abuela Grillo necesita de la abuela Grillo para volver a ser lo que era antes. Entonces creo que es la simbolización del descuido de nuestros recursos naturales. Entonces creo que es importante que los ciudadanos de América o de África, que son los principales continentes que son saqueados siempre, nos apropiemos de lo nuestro, de nuestros recursos naturales, de nuestra tierra y así como lo muestra el video, seguramente si nosotros nos ocupamos de nuestros recursos naturales y los cuidamos, vamos a desarrollarnos muy bien como país porque eso es lo más importante de un tiempo para acá, va a ser lo más importante tener agua, árboles y comida porque es algo que no va a haber en el futuro.